El tema de este día va a ser las señales del fin. Las señales del fin. En Mateo capítulo 24 tenemos 3 escrituras que quiero que leamos así sentaditos. Dice de esta manera la palabra de Dios. San Mateo capítulo 24. El verso 1, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? Señalándoles el templo que ellos le estaban señalando. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y en el año 70 entró Tito y destruyó el templo. Se cumplió esa palabra. Ahora el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron estas preguntas: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser el templo destruido? Pero aquí está la pregunta que quiero enfatizar. ¿Qué señal? Todos digan señal. No dice qué señales. Dice qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal? Eso me gusta mucho. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este discurso o plática que Jesús tuvo con sus discípulos fue sobre este tema: la segunda venida o su segunda venida. Y este tema de la segunda venida vino por la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este tema de la segunda venida lo trató Jesús, vuelvo a repetir, por la pregunta que le hicieron. La pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, para mí es muy interesante ver, hermanos, que Jesús no les dio una señal. No les dijo: esta es la señal que voy a venir, sino que les dio varias señales o signos que vendría, que sucederían antes del fin. Miren, hermanos, en nuestro día, a causa de este insecto que llegó al mundo, para no darle más crédito a Satanás, hay muchas cosas que se han cancelado. Juegos de pelota, juegos de básquetbol, tiendas, escuelas, aún algunas iglesias han cerrado las puertas de su templo, han cancelado sus celebraciones. Y para mí es un poco triste eso, porque aquí están 2 personas que llegaron y están aquí porque sus templos están cerrados. Ahora, quiero que sepamos en esta mañana
que hay algo que jamás va a ser cancelado, que jamás se va a cancelar, pero hay quienes como que caminan pensando que esta actividad ha sido cancelada. No, esto que voy a mencionarles no se va a cancelar jamás. Y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él viene otra vez. Él viene otra vez. Eso jamás se va a cancelar. En San Juan 14:1. San Juan 14:1. Mire lo que dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Al día siguiente lo crucificaron. Qué tiempo tan crítico. Y les dice, no tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. El verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Si esto no fuera cierto, yo se los hubiera dicho. Y luego dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el verso 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Hebreos 9:28, tenemos otra escritura que dice de esta manera. A mí me gusta mucho esta escritura, porque aquí tenemos no tan solo la primera venida de Jesucristo, que fue el motivo que perdonó nuestros pecados, pero habla de su segunda venida. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Pero ya no viene a colgar en una cruz, ya no viene a llevar nuestros pecados. Dices, sin relación con el pecado, no tiene nada ya que ver con el pecado. Dice, sino que viene para salvar, para llevarse al cielo, para salvar a los que le esperan. Ahora, los primeros cristianos amaban tanto la venida de Jesucristo, que cuando se saludaban con una expresión Maranata, que quiere decir el Señor viene pronto. Ahora nos regresamos a Mateo 24. Y ahí encontramos a los discípulos con Jesús. Los discípulos querían saber algo. Querían saber cuándo es que Jesucristo regresaría otra vez. ¿Cuál sería la señal de su venida? Y comenzando con el verso 4, nos vamos a Mateo capítulo 24, el verso 4. Ahí comienza Jesús no a darles una señal, sino comienza a presentar algunas señales que hablan de su venida. Y la primer señal que les dio, escriba esto, fue la señal del engaño. La señal del engaño. La señal del engaño. En el verso 5 dice, el verso 4, perdón, respondiendo Jesús, les dijo, aquí está la primera señal, mirad que nadie os engañe. El verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán. Ahora vayámonos al verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Estas son señales. Y engañarán a muchos. A muchos. El diablo tiene 3 artimañas o estrategias que usa para engañar a la gente. Se las voy a dar. Una de las cosas que el diablo trata de hacer y está tratando de hacer en nuestro día es quitarle la autoridad a la palabra de Dios, disminuirla. No le hagan caso a la palabra de Dios. Y se ha levantado ahorita una falsa impresión que el que tiene la suprema autoridad es el hombre, y eso no es cierto. Oiga bien lo que voy a decir. En la Biblia encontramos niveles de autoridad. La suprema autoridad es el Señor. Y en segundo lugar está su palabra. Y en tercer lugar está la conciencia, nuestra conciencia. Yo no le puedo decir a mi hermana Méndez que haga algo si su conciencia no le permite. Que es la conciencia, la voz del Espíritu, de nuestro Espíritu. Y el diablo dice, no le hagas caso a la palabra. El que tiene la autoridad, las autoridades supremas son el hombre, no Señor. El primero en autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra y nuestra conciencia. Entonces el diablo ha disminuido la confianza de muchos, aún líderes. Otra cosa que el diablo ha hecho, está tratando de no tan solo disminuir la palabra, quitarle su valor, pero está tratando de descreditar, de esconder su valor y autoridad y esconderla de la gente para que no escuchen la palabra de Dios. ¿Se imaginan lo que sucedería si todas las iglesias cerraran la puerta? El evangelio nos iba a predicar ya. Y es el evangelio, es la iglesia, es la institución que predica el evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, Cristo dijo, viene la señal del engaño y no creamos el engaño de Satanás, que la palabra de Dios no tiene autoridad, que la palabra de Dios no tiene preeminencia, que el hombre es superior a Dios, su palabra y a nuestra conciencia. Otra señal que Cristo dio es la señal de guerras, la señal de guerras. Guerras y guerras y guerras es todo lo que se escucha a veces en la televisión. Mire lo que dice el verso 7. Ahí menciona Jesús. En el verso 6 dice, y oiréis de guerras. El verso 6. Y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, no dejes que esto te moleste, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero en el verso 7 Jesús menciona 3 señales más que se van a intensificar en nuestro día y van a ser más frecuentes. Pestes. ¿Qué son pestes? Enfermedades que el mundo no conoce. Enfermedades que el mundo no conoce. Y ha llegado un animalito y los científicos saben, y ha causado un virus, lo voy a decir, ojalá que no le dé más crédito al diablo. Dice el Señor, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Eso lo hemos ya visto muchas veces, lo que
Miren, la iglesia va a tener que pasar por persecución. En Estados Unidos la tenemos hecha. No sabemos lo que es sufrir. Nunca nos han puesto una pistola en el estómago y nos han desafiado y han tratado de matarnos por el evangelio. Estamos muy enamorados de los carros, las casas, la comida, la ropa que nos ponemos. Aquí no hay sufrimiento. Y aún las personas que no tienen trabajo, el gobierno dice a 80 millones vamos a mantener. Eso es imposible, pero es lo que se ha dicho. Es un país muy rico, pero sin embargo de alguna manera la iglesia va a tener que sentir un poquito de presión. Nos asustamos. Dijo el Señor en el verso 8, todo esto, la señal del engaño, guerras, pestes, hambres, terremotos, será el principio de dolores. Es lo que viene por delante. No se puede comparar con lo que estamos pasando ahorita. Esto no es nada con lo que viene. La gran tribulación. Amados, y conforme nos vayamos nosotros acercando más y más y más y más a la venida de Cristo, estas señales que estamos mencionando se van a aumentar, van a crecer en frecuencia y van a crecer en intensidad. Este insectito que llegó, que tiene al mundo asustado, a bug, dicen, vienen otros ya. Qué bueno, porque eso nos ayuda a entender que se acerca la venida del Señor. En los versos 9 y 10, Cristo habla también de las señales de la persecución y la traición que habrá antes de su venida. Ya estamos viendo un poquito de rechazo. Miren, hermanos, no nos escandalicemos cuando nos echen la culpa a todos los cristianos que este insecto llegó por nosotros. Ya lo están diciendo, echándole la culpa a los cristianos, que todo lo que viene y está pasando mal es por los prejuicios de la iglesia. Persecución, ¿qué es persecución? Rechazos. Viene un gran rechazo, hermanos, y hay que estar firmes, fuertes en el Señor. El verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esa va a ser una prueba muy interesante para muchos, cuando el rechazo aumente tanto que llega la muerte. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya se ve poco. En Estados Unidos está llegando. En otros países, ya se ha visto. Muchos han muerto por el evangelio. El verso 10 dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán en la traición unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amados, eso para mí es tan triste. Entender, yo no entiendo la traición. Cómo hay personas que a pesar de que tú los has bendecido o tú bendices y después te están encajando una navaja por detrás. Te traicionan por $1, por un puesto que buscan. La traición. Y yo hablo con líderes que me cuentan, traición. Escuchaba a Rick Warren el otro día que decía en la televisión, es un gran famoso predicador, que cuando su hijo se quitó la vida hace 2 años, cuánto lo criticaron, que él tenía la culpa,
Personas que lo amaban, lo traicionaron, dejaron su iglesia solo porque su hijo se quitó la vida. Esto va a llegar, la traición. Pero mire lo que dice el verso 12. ¡Wow! Ok, entiendo lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el pecado, el amor de muchos se enfriará. Que no llegue a nosotros eso, hermanos. Que no nos pongamos fríos espiritualmente. Y luego el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y se lo voy a explicar con una pregunta. ¿Quiénes son los que van a perseverar? ¿Quiénes son los que se van a mantener en paz en estos días? Seguros, confiando en el Señor. Le voy a decir quiénes son los que van a perseverar: los salvos. Ahí está un lugar bueno para decir amén. Los que aman al Señor, los que le adoran, los que los conocen, el que persevere. Estos somos nosotros, los hijos de Dios, serán salvos. Wow, me gusta mucho el Salmo 91, como lo hemos citado en este lugar, pero hay un verso. Salmo 91, busque el verso número 14. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Hermanos, qué hermoso es saber que estamos libres en Cristo Jesús. El verso 14 dice, este es explosivo, hermanos, y voy a tratar de explicarles este verso también. Y dice el verso 14, nos regresamos a Mateo 24, el verso 14. Será predicado este evangelio, el evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo quiero decirles en esta mañana que el evangelio ya llegó como testimonio a todo el mundo. Y esto que ha llegado más. Pero mire, ¿sabe usted qué tan grande está el mundo en longitud? 7,000 millas. 7,000 millas, 7,000 miles is the diameter of the world. Si tú comienzas de aquí a caminar 7,000 millas, vas a darle vuelta al mundo. Y quiero decirles que este globo que tiene 7,000 millas de ancho, que va volando por el espacio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a través de los medios de comunicación en las naciones ya han oído de Jesús? Quizás una persona o algunas que hay que todo, pero aquí está hablando de naciones: Rusia, China, Pakistán, Estados Unidos, México, Centroamérica. El evangelio ya se conoce. Y termino con esto, que cuando la última persona que va a venir a los pies de Cristo le diga al Señor: Señor, te recibo en mi corazón, Cristo llegará. Y llegará porque Él lo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, que es el cielo, vosotros también estéis. Ahora la pregunta que yo hago es esta: ¿cuál es el mensaje que Dios nos está dando a nosotros como iglesia y a todos los que me están escuchando en Facebook y también en YouTube? ¿Qué es el mensaje
que Dios nos está dando en este día a la familia de Dios, la iglesia. El mensaje del Señor es muy sencillo. Nos está diciendo esto, primeramente a los que no conocen a Cristo. Si no conoces a Cristo como Salvador y Señor, conócelo. Hay que estar preparados. Hay que recibirlo en nuestro corazón. Y hay que estar velando, esperando su venida. Y a los que le conocen, me entregué a Cristo. Pastor, estoy sirviendo al Señor. A nosotros nos está diciendo, ok, manténganse fieles, sin temor, seguros que el bien y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Qué tremendo es eso. Y yo voy a añadir algo más. Mientras esperamos la venida de Cristo, hay que compartirlo con aquellos que no lo conocen. Hay muchos que no conocen al Señor, que tienen miedo ahorita. Salió un estudio este miércoles pasado. Acaba de salir. Y este estudio dice que el 49% de la gente en Estados Unidos están viviendo en estos con ansiedad. Están preocupados. Casi la mitad de la gente. Y creo que esto va a subir mucho más si esto se atarda un poquito más. Entonces, ¿por qué queremos compartir a Cristo? Lo queremos compartir porque en Él está la salvación. En Él está el perdón de nuestros pecados. En Él está la paz. En Él está el poder de Dios. En Él está la presencia del Señor. En Él lo tenemos todo. Y además la esperanza de ir al cielo. Gracias a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito. Oremos, hermanos. Cerremos nuestros ojos, los que lo puedan hacer, y oremos. Padre bendito, te adoramos y te damos muchas gracias, porque nos amas tanto, Señor. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, cuando veáis todas estas cosas, estas señales que les he dado, conocer que estoy cerca, conocer que estoy en la puerta. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, velar, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Creemos, Señor, que si llegaras en este día, no defraudarías tu palabra, Señor. Porque las señales que hablan de tu venida en los aires, por tu pueblo, la segunda venida, tu palabra se ha cumplido, Señor. Entendemos que las señales que siguen después de estos versos que hemos leído son las señales de la gran tribulación. Y creemos, Señor, que será un tiempo muy difícil,
Pero yo en esta mañana te quiero dar las gracias, Señor, por tu amor que has derramado en nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por la paz que no se puede explicar. Tú nos has dado. Gracias por tu protección divina, ese cuidado. Tú has dicho que nos librarás del lazo del cazador, que son las trampas del diablo, y también nos vas a librar de la peste destructora, que son las enfermedades que llegarán al mundo. Tú nos has enseñado, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que te conoce estará bajo tu protección divina. Gracias te damos, Señor, por tu poder que nos has dado. Para vivir una vida abundante, una vida sana, una vida plena, Señor. Gracias te damos, Señor, por la derrota de nuestro enemigo. Lo declaramos y seguimos declarando que Satanás está destruido. Está destruido en el nombre precioso de Jesucristo. Declaramos que ninguna maldición llegará a nuestra vida, porque tenemos tu ayuda. Señor, suelta en nuestras vidas un espíritu amoroso. Ayúdanos a amar a los que todavía no te conocen. Ayúdanos a amar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos, también gente buena. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo para muchos. Pero también ayúdanos a ser generosos, a seguir apoyando tu obra en medio de estos tiempos, con nuestros diezmos y ofrendas. Que siga tu obra, Señor, adelante en todo. Gracias te damos, Señor. Quiero que repitas esta oración, mi amigo, mi amiga que me escuchas en YouTube y en Facebook también. Ahí donde estás, te voy a dirigir en una pequeña oración que miles han orado. Sus vidas han sido transformadas. No te privas de esta bendición que viene de la oración. No te privas. No te vayas a privar de lo que viene al hablar con el Señor. Dile al Señor, y la iglesia va a decir lo mismo: Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como Salvador, Señor de mi vida. Diga: gracias, Señor, por el perdón de mis pecados, por la vida eterna, abundante que me has dado. Toma tú el control de mi vida. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea.
Ahí donde estás, levanta tus manos y dale gracias. Levantemos las manos. Nos despedimos dándole gracias a Dios. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre. A ti damos la honra y toda la gloria, Señor. Sé glorificado. Señor, tú has dicho en tu palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú has dicho en tu palabra, mas a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amados, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, recibimos un nuevo nacimiento, una nueva vida. Te felicito. Cuando estés en Phoenix, Arizona o cerca, visítanos en el Centro de Amor Cristiano. Aquí estamos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7:30, miércoles 7:30. Estamos en el sur de Phoenix, en la calle 7, Centro de Amor Cristiano, 4823 Sur Calle 7, 2 cuadras al sur de la Broadway, en Phoenix, Arizona. Y si tienes alguna necesidad, puedes llamarnos por teléfono también o mandarnos un mensaje para orar por ti. A mis amigos pastores, sigamos adelante confiando en el Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.